Buenas tardes a todos. Lo prometido es deuda. Vamos a ver cómo pasar de 1.000 a 5.000 dólares en ingresos mensuales en real estate, en propiedades. Así que hicimos esta sesión que va a ser muy dinámica para que le puedan sacar el máximo provecho. Recuerden que lo importante es entender las etapas, así que son 5 pasos. Hoy vamos a tratar de llegar por lo menos al tercer paso y al final les cuento qué necesitan para los últimos dos. Aquí están los 5 pasos. Lo primero es el diagnóstico y básicamente es entender en dónde estamos, desde dónde vamos a partir, para poder hacer realmente un plan que nos lleve a tener esos ingresos mensuales recurrentes. Lo segundo es prepararte para usar el apalancamiento, el dinero de otros, el dinero del constructor o incluso el dinero del banco. Lo tercero es empezar. Hay que ejecutar y es la mejor forma de ver resultados y es planear para poder lograr este objetivo de iniciar de 0 a 1.000 dólares en la primera etapa. Así que empecemos. Lo primero es el diagnóstico y básicamente hay dos caminos. El primer camino es, ya tienes unos ahorros de 20.000 dólares en tu cuenta, en tu patrimonio, ahorros familiares que hayas hecho con tu pareja, con tu familia, amigos, o tu capital propio. O la opción dos es, no tengo nada de ahorros o tengo algo, pero no la totalidad de esos 20.000 dólares. Entonces, en este caso, lo que tienes que empezar a hacer de inmediato es un plan de ahorro tan agresivo como sea posible. Pueden ser 500 dólares al mes, 1.000 dólares al mes, 2.000 dólares al mes. Y dependiendo del punto en el que inicies, esto te puede tomar de 3 años o menos. 3 años en el caso de que sean 500 dólares mensuales o mucho menos si puedes ahorrar un volumen más grande de capital. Mi recomendación es que el dinero nunca esté quieto. En este caso, no lo dejes en una cuenta de ahorros normal. ¿Por qué? Porque no va a crecer durante el tiempo. Y la idea es que ese dinero lo vayas tomando y lo vayas agregando a canastas o a carteras que te generen dinero. Entonces, hay tres recomendaciones. Vamos a estar saliendo de esta presentación y entrando a unos vínculos, por ejemplo. La primera opción, dependiendo del país en el que vivas, son los CETES, si eres mexicano, o como lo llamamos en Colombia, CDTs. Cada país tiene un certificado a término fijo, que es el nombre técnico. Y fíjense esto, los CETES en México a 365 días, un año, están pagando el 12%. Y esto es prácticamente libre de riesgo. Ahora, si lo hago en Colombia, lo llamamos CDTs. Miren la tasa de rendimiento un año. Está aproximadamente en 9,77. Entonces depende mucho del país en el que estés. Puedes aspirar a un 9, un 8 o incluso un 12% como pasa en México. Otra opción para quienes sepan hacerlo, que también es muy interesante, es invertir en bolsa. Yo recomiendo siempre poner este capital a través de una mesa de dinero, un broker. En el caso de México puede ser un GBM o en el caso de, por ejemplo, plataformas internacionales puede ser un TD América o un TD Trade. Y básicamente ahí pueden comprar participaciones de la bolsa de Estados Unidos. Si no tienen conocimiento, esta es la forma más fácil de empezar. Aquí se pueden comprar lo que quieran, desde 10 dólares, 20 dólares, una acción dentro de este ETF o dentro de este indicador que sigue las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Está aproximadamente en 597 dólares. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto renta la bolsa en promedio? Aquí estamos viendo la rentabilidad del S&P 500. Recuerden que es el indicador que muestra las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Nos dice que durante los últimos 10 años ha rentado un 15,2. Entonces tenemos una primera opción, que son los CETES o certificados a término fijo. La segunda opción es en bolsa o incluso una que es bastante fácil, que ahorita es tendencia y que está al alcance de todos, es poner nuestro dinero en cuentas de ahorro de neobancos. Nubank creo que es el más famoso y el más grande de Latinoamérica. Y por ejemplo, ¿cuánto nos deja de rendimiento una tarjeta débito en Nubank? Entonces vamos a ver esto y dentro del mismo portal ellos nos dicen que el rendimiento del ahorro congelado podría variar según lo establecido en el contrato. En pocas palabras es, puedes congelar los 7 días, un mes, 3 meses, 6 meses y te van a pagar del 12,7 en adelante. Puede llegar hasta un 14,5.
Entonces, dense cuenta de que hay formas de tener el dinero trabajando a un bajo riesgo y que se vuelva líquido rápidamente. Un certificado a término fijo es mínimo un año. Invertir en bolsa lo puedes volver líquido de inmediato, o sea, puedes vender tu participación, tu acción, y lo mismo con estos neobancos, puedes sacar tu dinero cuando quieras. Entonces, esta es la liquidez que necesitamos, pero que vaya trabajando por nosotros. Ese es el primer paso. Recuerden, es ahorrar de manera más agresiva, lo más eh, honesto que sea con nuestro presupuesto, sin pasar necesidades, cubriendo, por supuesto, las obligaciones básicas, pero a partir de ahí, 500, 1000, $2000 o más. Lo importante es tener como mínimo $20,000. Sin esto, simplemente va a ser más difícil empezar. Lo segundo es prepárate para apalancarte. ¿Y esto qué implica? Es prepárate para tener un buen historial crediticio. Sin importar en el país en el que vivas, es muy importante siempre tener un buen puntaje. ¿Por qué? Porque sin esto te va a tomar toda la vida lograr el capital para empezar a generar rentas. Es importante usar la deuda, pero la deuda buena. La deuda en donde el valor que te genera la propiedad es más alto que el valor que gastas. Entonces ya vamos a ver cómo se calcula esto. La meta, como les menciono, es tener como mínimo $20,000 en capital para que te genere como mínimo unos $1,000 mensuales en renta. Esto no es posible en todas las ciudades y mi especialidad, que es Latinoamérica, no es posible en todos los países. Hay simplemente ciudades que no te dan este valor de rentas eh, porque las propiedades no lo permiten, están topadas, ¿no? Entonces, aquí vamos a identificar qué mercados, qué ciudades, qué tipo de propiedades son las que me funcionan para eso. ¿Cuál es el objetivo? Tener $20,000 ahorrados que me genere $1,000 mensuales hasta que pueda llegar a los $5,000 mensuales solo con propiedades. Y quiero que sepas que esto es un plan de trabajo que no se logra en un año, no se logra en 6 meses, esto puede tomar 5 años, 6 años, 8 años, pero la libertad financiera que te va a crear esto va a ser para siempre, porque esto es recurrente y continuo, ¿ok? Así que vamos a necesitar dinero de bancos y vamos a necesitar buscar un buen mercado. Entonces, mi recomendación siempre es buscar expertos. En este caso, yo apoyo inversionistas a hacer este proceso y es entender de todos los mercados que hay en diferentes países. En mi caso, me especializo en mercados que sean en dólares, mercados que sean turísticos y mercados que sean con una alta tasa de ocupación, que tengan una alta tasa de ocupación. En este ejemplo, elegí 3 mercados en México y un mercado en el Caribe, que es Punta Cana, en República Dominicana. Podemos hacer lo mismo con otros países, Estados Unidos, no hay problema, pero este es un ejemplo. Y aquí básicamente analizamos cuáles son los destinos con más potencial de crecimiento. ¿Cuánto valen las propiedades en promedio en cada uno de esos mercados? ¿Cuánto deja en plusvalía o en valorización cada uno de esos mercados? ¿Cuánto te deja en renta anual cada uno de esos mercados? Entonces, dense cuenta de que se trata de elegir si voy a invertir mi dinero, cuál es la ciudad, la zona, el tipo de propiedad que más funciona para mis objetivos. No es una decisión emocional, es una decisión muy racional para entender qué me funciona. Entonces, por ejemplo, de todos los mercados que estamos viendo acá, dense cuenta que el que es más accesible en precio, en este ejemplo, es Riviera Maya, que es la costa sudeste de México, cerca al Caribe, en donde hay varias ciudades, Cancún, que es la más famosa, Playa del Carmen, Tulum y otras más. Y por ejemplo, al ser la más accesible en precio y que me funcione el valor de la plusvalía y adicional a eso, que también me funciona el valor de rentas, pues empiezo a explorarlo, ¿no? Entonces, regresando a nuestras condiciones para este segundo paso, después del diagnóstico, pues básicamente tengo que lograr $20,000, recuérdenlo, y dar el primer paso. Aquí va el primer paso para lograr los $1,000. Y es, tienes que buscar un mercado, una ciudad, un nicho. Nicho, recuerden, es, esta propiedad me va a servir para rentarla a largo plazo, esto va a ser para turistas, esto va a ser un local comercial, ¿no? Es válido. Entonces, entender eso y aquí les va la clave. La clave es buscar propiedades que les dé un 10% de valorización o plusvalía anual mínimo, que no es fácil de encontrar,
y también encontrar propiedades que les permitan tener flexibilidad en el pago. Ya lo vamos a ver. En el ejemplo que les voy a dar a continuación, yo elegí una ciudad turística con crecimiento de visitantes continuamente y que el valor de las propiedades fuera del 10% mínimo anual. Y también propiedades que se pudieran rentar, en este ejemplo, en un contrato de renta a un año. Entonces la pregunta es, ¿qué comprar y cómo comprarlo? Ya tenemos claro de que vamos a invertir en un mercado que se conecta con lo que estoy buscando. Ya tengo claro que es turístico. Ahora necesito identificar qué tipo de propiedad. Evidentemente, esto siempre hay que hacerlo de la mano de algún experto. Es complejo llegar a esta información solos, por eso estoy acá para apoyarlos. Pero en este ejemplo vamos a buscar una propiedad de máximo $120,000. Cada uno llévelo a sus monedas, pero hablemos en dólares para que todos entiendan. $120,000. Recuerden que necesitábamos un ahorro inicial de $20,000 para pagar lo que se llama en México el enganche, en países de Latinoamérica la cuota inicial o en inglés el down payment, el primer depósito. ¿Ok? Y a partir de ahí vamos a buscar cómo nos pueden prestar, en este caso, un banco. Entonces van a haber varios requerimientos. Lo primero es buscar la propiedad. Obviamente les voy a resumir un poco ese proceso, pero si quisiéramos entender, lo primero es, después de hacer un análisis de toda una ciudad, de todo un mercado, yo llegué a esta ubicación, me voy a alejar para que todos se ubiquen en el mapa, en donde estamos. Aquí está, México, Caribe, nos acercamos, llegamos a Playa del Carmen, que es una ciudad turística que ha crecido bastante en los últimos 25 años. Y justo aquí hay una comunidad en la cual detectamos las siguientes cosas. Lo primero, está frente a un campo de golf. Lo segundo, de esta comunidad a la playa más cercana, toma 9 minutos en bicicleta, que hay una playa, la alcanzan a ver, se llama Xcalacoco. Lo tercero es que la zona tiene muy buenos puntos comerciales. Por ejemplo, tiene un supermercado acá llamado Chedraui, tiene una pequeña plaza comercial con un cine, tiene adicional aquí un Walmart, tiene gimnasios, tiene estacionamientos, ¿no? Entonces hay bastantes puntos importantes para un residente. Tiene un hospital, tiene escuelas, tiene una estación de policía y vías principales muy bien pavimentadas. Así que encontré una zona que para mí es atractiva. Ahora recuerden la primera condición y es que tiene que tener un valor de máximo $120,000. Entonces busco una propiedad que tenga una buena ubicación, check, que esté en un mercado turístico, check. Ahora veamos los precios. Entonces, en este caso, estas propiedades, ¿cómo se verían? Estas propiedades acá alcanzamos a notar un poco el concepto exterior, cómo se entregan las propiedades. Esto es para familias, muy residencial, tiene buenas amenidades, ¿ok? Y bueno, es un fraccionamiento o un condominio que ya viene preparado para las familias, ¿no? Entonces, después de investigar, nos dimos cuenta que esta es la tipología, o sea, el tipo de propiedad que más me funciona. ¿Por qué? Porque son más de 100 metros cuadrados, tiene 3 habitaciones y es una propiedad que me la entregan equipada. Equipada es lo necesario para poder operarla. Entonces me pueden entregar los aires acondicionados, dependiendo de la negociación me pueden dar parte del mobiliario. Entonces son cosas interesantes. Aquí estamos viendo este departamento de más o menos 100 metros cuadrados. Ahora quiero ver que esté dentro del rango de precios. Esta tipología de 3 habitaciones dice que tiene un precio desde 2.395.000 pesos mexicanos. Para que todos entiendan esto, estamos diciendo que 2.395.000 pesos mexicanos son aproximadamente $118,000. Aquí lo están viendo. Entonces ya cumplí el tercer requerimiento. Después de la ubicación, turístico, entender el tipo de producto, ahora es el precio. Ahora, ¿cuál es mi misión? Es, si esto me cuesta, ¿qué necesito entender? ¿Cuánto me va a generar al mes? Entonces, la mejor forma de entender cuánto me genera al mes es buscando en el mercado cómo están las rentas en esas zonas. Una propiedad de 3 recámaras o 3 habitaciones en una ciudad como Playa del Carmen. Miren los valores, estos pesos mexicanos, 25,000, 19,500, 19, 14, 23, 20, 18, 19. Entonces dense cuenta que es una combinación que tiene que ver mucho con el mobiliario, tiene que ver mucho con la ubicación,
con la antigüedad de la propiedad, así que vamos a sacar un promedio de 21.000 pesos mexicanos para una propiedad de 3 habitaciones con todas estas amenidades que vamos a ver y que ya les platiqué, ¿no? Entonces, 21.000 pesos mexicanos son aproximadamente $1.041. Ahora, ya tenemos claro esto, ya tengo claro cuánto me cuesta, ya tengo claro cuánto me puede dejar. Esto no lo podemos sacar simplemente a vuelo de pájaro. Siempre hay que apoyarnos de expertos, de llamadas con inmobiliarias, de ver los precios en el mercado. Este dato que les estoy dando, yo ya lo validé internamente, pero siempre debemos tener varios conceptos para la renta, no quedarnos con una sola opinión. Ahora, ¿qué sigue? Ya tengo claro cuánto cuesta, cuánto me deja, es cuánto me pueden financiar, ¿no? Cuánto me pueden prestar. Entonces, lo que hacemos es ir básicamente a buscar cuáles son las mejores tasas del mercado. En este caso, estamos viendo una ciudad de México, nos interesaría una ciudad de México, entonces, ¿cuál es el costo de un crédito hipotecario en México? Y aquí me arroja que está la comparativa de diferentes bancos. En México se llama CAT, costo anual total. Entonces acá está el costo anual total de diferentes bancos. Miren, 12.2, 12.1, hasta el 13%. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entender los requerimientos, los requisitos de cada crédito y a partir de ahí ver si yo aplico o no y qué condiciones tienen. Por ejemplo, bancos como HSBC o bancos, por ejemplo, como Santander, en ocasiones le piden al usuario que tenga más productos, como tarjetas de crédito, cuentas de ahorro. Entonces es un poco más estricto el proceso. Pero lo que tenemos que hacer es entrar a todos los bancos, por ejemplo aquí, y lo que vamos a decirle a este simulador, que es del BBVA, es, pues quiero una casa. Recuerden que el valor lo vimos aquí, es aproximadamente de 2.395.000. Recuerden que los precios están acá, 2.395. Entonces le voy a decir que quiero una propiedad de 2.395.000 pesos mexicanos. Aquí piden el estado, esto se llama Quintana Roo, y vamos a decirle que la hipoteca más a mayor tiempo posible, en este caso 20 años, calcular. Dense cuenta que me va a arrojar cuánto me pueden prestar y cuánto necesito pagar mensualmente. Aquí hay diferentes escenarios. Escenario uno es si me prestan el 90%, escenario 2 el 70%, escenario 3 es básicamente si quiero comprar desde Estados Unidos como residente. Pero vamos a enfocarnos en estos dos. Aquí básicamente si yo estoy dando el 10% de la propiedad y el banco me pone el 90%, voy a pagar mensualidades de 24.000 pesos en promedio. Si yo pongo un poco más de capital, voy a pagar 19.300. Ahora, si recuerdo cuánto quiero que me paguen de renta, 21.000 pesos, según el estudio que hice, entonces tengo que encontrar algo que preferiblemente no sobrepase esos 21.000 pesos. Tendría que tomar un crédito de 19.300 y poner un poco más de capital. Aquí tendría que poner $35.000 aproximadamente. Y aquí tendría que poner $10.000. Entonces, la idea es encontrar un punto intermedio en donde uso esos $20.000 que les mencioné al principio para que el costo de la hipoteca se pague con el valor de las rentas. Así es como llegamos a este primer paso. Dense cuenta, regresemos a las prioridades del primer paso, las vamos a ver juntos, y es, elegimos un nicho, ya lo tenemos, compramos una propiedad que no sobrepase los $120.000, y es porque da justo el cálculo para llegar a los $1.000 mensuales que les mencionaba en un mercado como este. Los bancos mexicanos nos pueden prestar hasta $100.000, no importa si eres mexicano, por supuesto, o extranjero. Hay entidades que te prestan dinero si eres extranjero aquí en México. Y adicional a eso, entender pues que la renta pague la hipoteca. Ya les expliqué cuáles son los límites para lograr eso. Ahora tenemos que identificar propiedades que nos den hasta un 10% de renta anual. Se hacen el cálculo, 20.000 pesos mexicanos por 12 meses son 240.000 pesos. 240.000 pesos sobre los 2.395.000 de la propiedad, justo te da el 10%. A esto hay que quitarle costos, mantenimiento y demás, pero es un porcentaje que nos funciona. Y identificar que la valorización o la plusvalía también crezcan anualmente.
Entonces, cada mercado tiene un análisis de esto. En este ejemplo, nosotros vamos a una entidad oficial. Esto se llama el índice de la Sociedad Hipotecaria Federal. Y ellos me dicen eh, cuál es la valorización o la plusvalía que tuvo todo México durante el 2024 o lo corrido del 2024. Y acá me están diciendo que el estado en el que yo estoy tiene variaciones de precios de aproximadamente el 13% anual. Y yo estoy buscando un mínimo de un 10%. Entonces, con esto me llevo una idea de qué puede ser una buena opción y qué no. Si se dan cuenta, acá hemos cubierto dos puntos de los tres iniciales, en donde, volvamos aquí, hemos visto hasta el momento un diagnóstico en donde estoy, cómo puedo poner a rentar ese dinero, los canales en los que lo puedo rentar, CDTs, invertir en bolsa o en cuentas de ahorro de neobancos, porque dan una tasa más alta que los bancos tradicionales. Lo segundo es ahorrar lo suficiente para llegar a $20,000 de capital. Con $20,000 ya puedo dar un paso en un mercado como este ejemplo que les di y comprar una propiedad de 120,000 y de nuevo ponerla a rentar porque tenemos la tranquilidad que se puede poner a rentar y que el costo de la hipoteca sea igual o inferior al valor de la renta, que lo acabamos de ver. El segundo paso ya tiene que ver con, o en este caso, ese tercer punto de escalar las rentas, pues tienes que permitir que esa propiedad crezca durante el tiempo. La compré en 120, tengo que esperar que la plusvalía o la valorización hagan lo suyo. Si me quedo con esa propiedad que acabamos de ver 3 años, seguramente por la tasa de crecimiento es una propiedad que va a costar $159,000 a finales del 2000, en este caso estamos en el 24, a finales del 27. ¿Ok? Y repetimos el ciclo. Vendemos esta propiedad, nos quedamos con la utilidad, recuperamos el capital y lo volvemos a repetir. Recuerda los 20,000 iniciales más la utilidad y por lo menos un ahorro que tuviste que seguir haciendo en los próximos 3 años. ¿Cuál es el objetivo? Ahí es migrar a otro mercado. Ahí ya básicamente es entender cómo se encuentran las rentabilidades en otros mercados y, por ejemplo, aquí ya podemos saltar un portafolio en Estados Unidos. ¿Sí? Son ciudades que están diseñadas para residentes. Este es un ejemplo en el sur de Texas, en donde hay varias ciudades que funcionan para este tipo de rentas, en donde ya me quiero ganar 2.300, $2.500, porque esas rentas en países como México, Colombia, Perú, Chile ya son rentas muy altas y las propiedades costarían mucho más. Entonces ya no es tan atractivo en términos de retorno. Entonces tengo que buscar otros tipos de mercados. En este caso, Estados Unidos funciona muy bien para eso. Hay más opciones de ciudades y de condados que permiten hacer esto y que cumplan con los rendimientos que yo tengo. Aquí están viendo todas las razones por las cuales este mercado es atractivo. Hoy no vamos a hablar tanto de esto, pero básicamente es entender por qué está creciendo y por qué podrían llegarme a pagar esa renta. ¿Ok? Entonces vamos a ver esta que es la primera opción y esta primera opción es Texas. Es una casa de aproximadamente $250,000. Se llama Single Family Home o casa unifamiliar. Vive una sola familia, son aproximadamente 3 habitaciones, 3 recámaras. Siempre nos van a pedir el 20% de down payment, enganche o cuota inicial y son casas que se construyen en 4 meses. Para que tengan una idea cómo se ven, este es un ejemplo perfecto. Esto que están viendo en pantalla es una zona residencial en el sur de Texas. Dense cuenta que hay bastante tierra disponible y a veces va más rápido la velocidad de construcción que lo que Google Maps logra actualizar el mapa. Miren esto. Voy a avanzar un poco. Ahí está. Ahí nos dimos cuenta del desfase que hubo. Ya esto es una zona residencial mucho más elaborada y créanme que todo esto pasó en menos de un año. Entonces, este es el tipo de propiedades que se construyen. Esas son las famosas single family homes. Y son propiedades que se rentan muy bien porque es para la familia de clase media americana o en este caso migrantes, los que sean residentes, porque están dispuestos a pagar una renta de $2.300 por una casa como esta. 3 habitaciones, una cochera para dos coches, jardín frontal y trasero, cocina, sala y aproximadamente 2 baños. 2 baños, 3 baños en algunos casos.
Una propiedad de estas vale $250.000 y la puedes rentar en 2.300. Regresando a nuestra presentación, nos damos cuenta que aquí dependemos de haber hecho muy bien el ciclo uno. El ciclo uno es comprar la propiedad a buen precio, haber buscado el apalancamiento, el financiamiento, haber cumplido con esas mensualidades, esperar 3 años y salir a ganar la capitalización, revender, capitalizarnos de nuevo y con esas utilidades, en este caso, los 20.000 iniciales, los 39.000 de la utilidad de aquí arriba y los 18.000 que se ahorraron durante 3 años, pues me da justo el down payment de una propiedad esta, que son $75.000. Y se repite el ciclo. Busco otra vez financiamiento, el banco también me puede prestar hasta el 70% de la propiedad, la hipoteca es más extensa, 30 años, y la tasa es del 7. Dense cuenta que es una tasa más baja. Y se repite el ciclo. ¿Cuál es la ventaja en mercados como Estados Unidos? Es que no te van a prestar una hipoteca si no están tranquilos con que la propiedad la pueda pagar. Entonces hacen lo que se llama un test, una prueba de eficiencia, en donde básicamente te dicen, tu propiedad genera justo lo que necesito que me pagues. Si es así, te presto. Entonces, de alguna manera es una certeza para nosotros de que ellos también hacen un análisis de las propiedades. Y aquí, pues, sería la forma más fácil de poder pasar de $1.000 a $2.300 de manera pasiva. Recuerden que ustedes no están haciendo nada más aquí. Ustedes no tienen que administrar la propiedad, ustedes no tienen que construir la propiedad. Se trata de cómo mi dinero trabaja en el tiempo. Y esto ya se convierte en una renta fija y consistente. ¿Cuál es la idea? Todas estas propiedades en Estados Unidos se pueden refinanciar. Entonces, después de pasado un tiempo, el banco te puede volver a dar dinero líquido por el valor incremental que ha tenido tu casa durante los años. Y eso nos lleva al último punto y es, de esta misma manera, ya se pueden multiplicar los $20.000 iniciales más los ahorros que hago adicionales para poder tener una propiedad, en este caso, de un mejor ingreso. Aquí, por ejemplo, estamos exagerando, pero es importante tenerlo claro y es, ya han pasado 5 años, 2 años de ahorro para llegar a los 20.000 en caso de que no los tuviera, 3 años con la propiedad de $120.000, la vendí y ya tomo la decisión dependiendo del capital que tenga de compro la opción anterior o tomo una opción más atractiva en ingresos. Entonces, es un ciclo. Vendí la de 120, luego vendo la de 250.000, refinancio y con refinanciar es o me quedo con la propiedad y pido liquidez o vendo la casa y con esa liquidez voy por otra casa, me quedo con dos casas o compro una más grande. Aquí ya viene el último modelo de negocio que se llaman las multifamilies. Una multifamily básicamente es una propiedad, aquí está, un solo terreno en donde en un terreno hay 4 diferentes propiedades o casas o condos y estas propiedades se pueden rentar cada una por separado. Es el modelo más común en Estados Unidos para tener varias propiedades, pero con un solo costo de escritura, con un solo impuesto, y es la forma más fácil de generar diferentes rentas sobre una sola propiedad. Entonces, en este caso, cada casa de estas tiene 2 recámaras, 2 habitaciones. Son 4 casas unidas en una sola multifamily, porque viven múltiples familias, por eso se llama así. Y aquí debemos tener por lo menos el 30% de down payment para que el banco nos preste la diferencia. Y repetimos el ciclo. ¿Ok? Entonces, cuando repetimos el ciclo, así se ve un poco el proceso constructivo de las multifamilies en Estados Unidos. Esto es en el sur de Texas. Y el objetivo es repetir ese ciclo las veces que sean necesarias y de manera pasiva con los ahorros que voy haciendo. ¿Sí? Entonces, así es como se ven las propiedades ya terminadas. Este es un ejemplo de multifamily y la verdad es que tiene unas muy buenas terminaciones. Regresando al objetivo central, pues aquí estamos. Ya logramos subir el valor de inversión y ya logramos incluso tener $180.000, que es capital ahorrado más utilidades. Y aquí estamos viendo todo el proceso para entrar a una propiedad de $450.000. El banco te prestará el 70% a 30 años. Esta propiedad te dará una renta de $5.000 mensuales, con lo cual se va a pagar la mensualidad de la hipoteca.
Y en este caso, en 2 años podrás hacer lo mismo. Vuelves y refinancias, o sea, te dan más dinero líquido para repetir el ciclo, o tomas tus ahorros más el refinanciamiento y compras otra casa, o vendes esta casa, obtienes el capital y repites el ciclo. Entonces, en mercados como este en Texas, tenemos beneficios fiscales, tributarios, las tasas de préstamo de los bancos son más bajas. Entonces, todo esto hace que sea muy atractivo estar migrando en mercados, no quedarnos en una sola óptica. Así que espero que les haya servido este video. Traté de hacerlo lo más compacto posible. Hay mucha tela que cortar, pero dense cuenta que es posible, ¿no? Y si no se tiene el capital, es posible. Solo se necesita disciplina, paciencia y confiar en el proceso. Entonces, ahí se los dejo. Un abrazo a todos. Toda esta información se las voy a compartir si quieren, así que nos vemos en un próximo video. Bye.